Muy bien, shalom, shalom a todos los que están mirando. Tuvimos algunos problemas para conectarnos en esta tarde, pero estamos aquí para continuar con el tema acerca de los 7 días y el comienzo del duelo. Continuando en este pensamiento durante el almuerzo, como había prometido, vamos a continuar. ¿Quién no hizo el duelo en la semana? La desesperanza de dar sepultura en el interín de los 7 días. Y Bezrat Hashem, también vamos a tocar el recogimiento de los restos cuando ya la persona ha fallecido, y algunos puntos ahí sí nos permite el tiempo y lo que es la oportunidad. Entonces, vamos directamente al tema. Cuando una persona de duelo no hizo lo correspondiente, como el que está en duelo en la semana del duelo por error, o adrede, está obligado a cumplir con todas las leyes que deben ser realizadas durante la semana, cuando es enterado en el interín de los 30 días de sucedido del deceso, exceptuando de esto el rasgado de ropa que se hace en el momento que corresponde. Vale decir que es cuando todavía no pasó el día de la sepultura y la noche posterior. Si se tratara de los padres, siempre debe de rasgar su ropa, jamás queda exceptuado de ellos. Una parturienta o un enfermo que por impedidos no pudieron estar sentados los 7 días de duelo y se repusieron dentro del término de los 30 días, se hayan dividida la opinión de los sabios si deben de hacer su propia semana de duelo. De acuerdo a la halajá, pueden apoyarse en los que alivian y sostienen que no es necesario. La opinión que antecede tiene vigencia en aquella situación que no hubieran hecho ninguno de las costumbres que se hacen por duelo durante la semana, pero en caso de haber dejado pasar algunos días, como ser que estuviese en otro país, se enteró, pero no tomó el duelo cuando llegó a su ciudad. No se encuentra el Gadol HaMishpachá, es decir, la cabeza de la familia, completan los 7 días a partir del día en que tomó conocimiento del fallecimiento. Cuando un pequeño toma su mayoría de edad en la semana del duelo y se une al mayor de la familia, sin ninguna duda, de todas maneras no es necesario que cuente la semana del duelo a partir de su mayoría de edad. Están divididas las opiniones de los grandes sabios cuando la mayoría de la que hablamos llega en el interín de los 30 días y de acuerdo a la ley no tiene sobre ninguna de la obligación del duelo. En el caso del Gadol HaBait, este es el más grande de la casa, se encontraba sentado en el duelo, como por ejemplo por su esposa, o en el interín falleció el padre por diversos motivos que lo pusieron en conocimiento de la hija recién el 7º día del primer duelo, completa los 7 días con este último, incluso si ya pasó una parte del día. No se hace necesario que se siente días, pues lo completa con el último anterior. Ahora vamos a ver la desesperanza de dar sepultura en el interín de los 7 días. Cuando un fallecido es sepultado en forma provisoria por 1 o 2 días porque se le quiere trasladar a otro lugar dentro de los 7 días, no se comienza el duelo hasta haberle dado el descanso definitivo. Incluso en el caso que cuando lo sepultaron se tenía la idea que sería trasladarlo cuando se presente una posibilidad sin determinar tiempo, comenzando entonces el duelo. Durante este fue retirado a otro sitio y vuelven a contar 7 días nuevamente a partir de haberse cerrado la segunda sepultura. Cuando es retirado de su lugar luego de los 7 días del duelo, a fin de trasladarlo, ya pasó el duelo y no vuelven a repetir otra vez. Quien fuera secuestrado, escuchan bien, quien fuera secuestrado por terroristas, y hay rumores fundados que fue asesinado, o aquel que fue arrebatado por una bestia salvaje, o en casos como estos que no son hallados los cuerpos, a partir que se desesperanzan de buscarlo, deben sentarse a hacer Shiva. Shiva son los 7 días de duelo. Un joven soltero que se ahogó en el mar o en aguas que no tienen fin y están
desesperanzados, que no tienen fin o están desesperanzados en seguir su búsqueda, debe hacerse duelo por él. También es igual la situación de aquel hombre que perdió a su esposa en circunstancias similares. Pero en el caso de un hombre casado es distinto, pues todo momento que todavía el Beit Din no absolvieron a su esposa para contraer matrimonio al fin de que ésta no quede alguna estado, está todavía atada, amarrada a su esposo, no se sienten los 7 días de duelo. También en la actualidad, aun cuando habiendo medios de comunicación donde es posible verificar si está vivo, aún así no se sientan los 7 días hasta que el Beit Din autoriza a su esposa para que no se quede en el estado de amarrado o agunado. Cuando una persona se ahogó en aguas que no tienen fin y luego muchos años el tribunal rabínico autorizó contraer nuevo enlace a su esposa, no se tienen de duelo los familiares los 7 días y tampoco que es referente a los 30 días, se sienten solamente de duelo por un momento, como se establece cuando es Shemuar de Hoshab, pues ya están desesperanzados. Quiero que sepan que la muerte, una vez que la esposa sepa que el esposo murió, y obvio hay sepultura, la muerte libera a la mujer de su enlace matrimonial con su marido, y es por eso que esto toca este tema. Quien perdiera 2 familiares en el mismo día, los 7 días de duelo son suficientes por ambos. En el caso que el segundo falleció en el transcurso de los 7 días del primero, cuenta 7 días a partir del último deceso y son tenidos en cuenta estos para completar los 7 días del primero. Ahora, el recogimiento del resto, el cuerpo. Cuando son recogidos los restos de los padres o familiares, a pesar de haber transcurrido muchos años del fallecimiento, se debe acostumbrar que en ese día realizar las leyes correspondientes a lo que es el duelo, como ser no calzarse con elementos de cuero, bañarse, tener relaciones sexuales y demás actos al anochecer, no realiza abelut. Incluso cuando el recogimiento del resto fue hecho cercano a la puesta del sol, todavía no fueron enterrados. Tampoco lo hace a la mañana siguiente en el día del entierro. Hay quienes hacen jumbra, son más estrictos, haciendo duelo en ese día. La ley es de acuerdo a los que le alivian. En el momento que son recogidos los restos es obligatorio rasgarse la ropa sin decir la bendición. De no haberlo hecho ese día, no se encuentra obligado a hacerlo al día siguiente, sea que se hubiese enterado o no que fueron recogidos el resto de los padres. A pesar que en el día que son recogidos los restos tienen vigencia las leyes de Abelut y no se acostumbran a hacer aninut, ni por lo tanto puede comer carne y beber vino, y con la integridad a la desocupación de los restos, siendo más adecuado, más estricto de no hacerlo. Todo aquel que se encuentra obligado a rasgar sus ropas en el momento del fallecimiento debe hacerlo también cuando son recogidos los restos de dichos familiares. No forman filas cuando desocupan los restos, inclusive aquellos que acostumbran hacerlo luego de la sepultura, y tampoco dan consuelos, nehumim. De todas maneras, dicen las palabras que ponderen y destaquen el acuerdo del fallecido, para luego hacer en su casa la Seudah Abraham, que es la comida del que está en dolor. No son desocupados, y obvio, no son el que está en dolor que lo hacen las amistades, la Hebra Kadisha o las amistades de que está en duelo. No debe faltarse el respeto ni la dignidad a los restos que se desocupen, debiéndose hacer todo lo posible para que es trasladado a su sepultura judía y se realice con todo el honor que corresponde. Recuerda, el cuerpo toma y debe dar también al cuerpo del fallecido el honor merecido, y es por eso que no se mantiene abierto la caja de donde se pone el fallecido, se cierra, caja cerrada. Al momento que se pone la caja cerrada, no se reabre, excepto en condiciones para que los familiares están muy afligidos de verlo por última vez, y recuérdese que el alma está presente
presente ante el cuerpo y por lo tanto se siente como si fuera desnudado ante de todos. En un principio, a priori, el hijo no debe recoger los restos del padre al fin de que estos no sean desmerecidos ante sus ojos. De la misma forma, desde un principio no deben volcarse todos los huesos en un pozo, haciendo todo lo posible de separar cada conjunto de huesos de un fallecido particularmente y con una pequeña separación de la tierra, incluso en aquellos casos que fueron enterrados en una sola sepultura o una arca. Los que tienen a su cargo ocuparse y cuidar al trasladar los restos de un lugar a otro están eximidos de Kriyat Shema, la tefilá de los tefilín. De todos los respetos deben hacerse de la Torá, ya sea en Shabbat o en el día común, aun en el caso de no tratarse de familiares quienes quisieran ser más estrictos. No debe hacerlo por honor a los restos. Si hay un gran respeto dado a lo que es los restos de la persona que haya fallecido. En el caso que una persona fue sepultada en la diáspora, hablando fuera de Israel, de una arca o luego de un tiempo se le traslada con esta a Israel, siendo enterrado de la misma manera como lo extrajo, no habiéndose hecho ningún cambio en el fallecido propiamente, no se toma la costumbre de Abelut, como la que corresponde cuando son retirados los restos. Por ejemplo, en algunos países, como en Cuba, que cogen lo que es el cuerpo, lo desentierran, entonces sacan los huesos para reenterrarlo. Hay que tener sumamente respeto a los huesos. Normalmente en Cuba y en otros países, ellos lo ponen en una caja, que realmente no están siendo sepultados apropiadamente. Es una desgracia por el sistema que gobierna en ese país y en otros países. Pero sin embargo, no habiéndose hecho ningún cambio en el fallecido, no se toma la tumba que está en dolencia como lo que corresponde cuando son retirados los restos. Cuando sucede la segunda sepultura, el fallecido es retirado del arca para ser enterrado en la tierra, porque recuerda que el mandamiento dice: del polvo eres y el polvo retornarás. La idea bíblica, y que también lo abraza el judaísmo, es que el resto, los huesos, lo que queda, regrese al polvo, no a ser quemado. No sé cuántas veces tengo que enfatizar eso. Lo que es incinerar el cuerpo va en contra de las enseñanzas judaicas, y solo en las excepciones en las cuales la persona ha sido expuesto a fuego por muerte o por incendio o por actos de terrorismo o violencia, que se entiende todavía cualquier sentido de los restos en la tierra, no al fuego. Aún el fuego se considera algo como un juicio muy terrible y se debe evitar en todos los sentidos. Aquellos que ya han sido cremados, tristemente todavía queda algo de los huesos en la caja, y eso debe ser por lo menos extraído para poder sepultarlo. Tristemente es un gran horror de gente que han pasado por el holocausto querer ser cremados porque ellos se sienten como si fueran culpables porque sus familiares fueron cremados y ellos no. Pero eso ya es un asunto psicológico que hay que tratar y debe de buscar consejería. Pero aún así, si algún familiar le impone la idea de cremar al cuerpo, todos los familiares que comprenden esto, lo que estamos hablando, debe de oponerse con todo deseo y gana. Hay que hacerlo. Hay que no escuchar el consejo de aquellos que dicen vamos a cremarlo. Mejor recoger los fondos para tenerle un entierro sagrado. Y es por esto que cuando sucede en la segunda sepultura, el fallecido es retirado del arca para ser enterrado en la tierra y es considerado como que son recogidos los restos, debiendo entonces hacerse el duelo por el momento. Si cuando fue enterrado fuera de Israel no se lo hizo dentro de un arca, y habiéndolo estado, se lo sacó de esta para trasladarlo a otra arca a fin de ser traído en Eretz Israel, es considerado tal situación como cuando son recogidos los restos y corresponde hacer duelo el día que fue retirado del sepulcro. Aquí terminamos el capítulo
sobre este tema, y en el próximo video, que no va a ser hoy, vamos a ver las leyes que tratan sobre la lápida. La lápida, que es la piedra que se pone sobre la tumba o sobre el sepulcro de donde fue enterrado el fallecido. Le habla Rabino Moshe Otero, deseándole a cada uno de ustedes muchas bendiciones, y recuérdense, apóyanos en los caminos de Israel. Aquellos que están en Colombia, tenemos al Rabino Yeshayahu, que desde Bucaramanga puede ser y puede reunirse ahí con ellos. En Bogotá también tenemos la comunidad que se está afiliando a nosotros de Har Sinaí, y también estamos creando otras comunidades en Colombia. Conéctese. En Argentina también tenemos una comunidad que está emergiendo, está surgiendo de la nada en Argentina, Buenos Aires, también en Cuba, obvio, en diferentes partes de México también están levantándose comunidades. Es muy importante esto que le voy a decir brevemente, que haya lo que es comunidades independientes sefaradí ortodoxos, que en sí siguen lo que dice la halajá. Recuerden que hay mucha política ocurriendo en el mundo de las conversiones, y ahora hay una nueva ola dentro de muchas comunidades y sinagogas que quieren excluir conversiones hechas halágicamente, según la halajá, y solamente seguir lo que el Rabanut de Israel determina. El problema con eso es el siguiente, que el Rabanut recientemente ha cortado la lista de tribunales rabínicos y ha puesto una gran aflicción sobre muchas comunidades por causa de esto, de poder entrar a Calal Israel. Nosotros vamos a continuar haciendo las conversiones halágicas, que no serán reconocidos por el Rabanut y en muchos casos muchas comunidades judías, pero lo tenemos que hacer por la sencilla razón, son registrados en el cielo. Las conversiones que son hechas según el mandato de Dios son reconocidos, aunque muchas comunidades están en la posición de rechazar tales conversiones. Lo hacemos porque el alma lo necesita, y obviamente hay una política muy fea, que se está desarrollando. Yo me opongo a eso, y muchos otros rabinos se oponen a eso. Hay rabinos que van a aceptar las conversiones halágicas, pero aquellos que están bajo el mandato del Rabanut de Israel lo van a rechazar, tristemente se lo digo. Ya tuvimos el caso en Texas, tuvimos casos aquí en la Florida, y muchos son entidades que están apegados al Rabanut de Israel y a todo este encuentro, que van en contra de que haya tribunales totalmente no conectados con el Rabanut. Hay muchas razones de no estar conectados con el Rabanut, no voy a entrar en toda la parte política, pero claramente hay mucha corrupción. Este mismo ministro de Israel, que ahora lo han levantado, lo han puesto en comisionado, yo me puse mi voz en oposición, pero que él fue un señor que fue sabido, que estaba causando tremenda corrupción en el mercadeo de la corrupción de las conversiones. Y es por eso que para mí, cuando hay corrupción y dinero sucio siendo lavado para poder traer, ya pierde su validez, y para mí son inválidos como una entidad ortodoxa, de decir no vamos a reconocer las conversiones hechas según la halajá. Y hay muchos otros rabinos que están conmigo en cuanto a esto. Hay que ser fuerte y entender que es una lucha para la sobrevivencia de muchos judíos que son nuevos judíos en la actualidad, y en el proceso de esto, que sigamos orando, que las cosas en Israel se arreglen, y aquí también que los rabinos de nombre tengan lo que se llama la valentía de levantarse y decir ya hasta aquí vamos a aguantar. Estos cambios que están haciéndose en las comunidades judías no es según la halajá, es según las decisiones políticas de los seres humanos que quieren crear un monopolio a lo que es el judaísmo. Y sabemos que nunca en nuestra vida ha ocurrido lo que está ocurriendo hoy en día,
Que el Eterno nos dé sabiduría para poder tratar todo esto en su tiempo. Pero recuerden que aquellos que han recibido la conversión halágica necesitan una comunidad. Por favor, se comuniquen conmigo, cualquiera de los rabinos de los caminos de Israel, y le vamos a dar el apoyo para que pueda pertenecer a una comunidad de los caminos de Israel. Y si usted vive en una ciudad como lo que es Houston, Texas, o lo que es en Texas y quiere desarrollar una comunidad judía allá, tiene mi apoyo, sea allá en Texas, sea aquí en la Florida, sea allá en California, sea donde sea. Los caminos de Israel van a reconocer las conversiones hechas ortodoxamente, aunque no sea avalado por el Rabano. Ten esto en mente, porque hay muchos que necesitan entrar y participar. Y una vez que somos un movimiento fuerte que arrasa a una gran cantidad de la judeidad, entonces podemos abogar en Israel para que cambien la póliza política sucia, asqueroso y lleno de corrupción que están emanando desde el Rabanut a todas las diferentes comunidades. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel, y sí, mi pasión es esto con los asuntos de Gerim. De verdad, pienso yo muchas veces, nunca tenía que haber estado envuelto en este asunto de conversiones, porque realmente cuando uno lo hace de todo corazón y por la verdad de Dios, los resultados son claros. El ánimo de lucro muchas veces causa mucho daño en las mentes de los jueces. Bueno, apóyanos a los caminos de Israel y sé de bendición, y de esta forma únase como miembro, únase como un socio, pero como miembro de nuestra entidad, de nuestra organización y de nuestras sinagogas y comunidades. Shalom, shalom, mucha bendición.